Se ve un poquito oscuro. Yo vi en negro y se ve esto bien oscuro además. Vamos a empezar la clase del día de hoy con los tipos de memoria. Vamos a prestar mucha atención y a tratar, evidentemente, como siempre les digo, de hacer analogías que nos permitan concebir en qué momento se usa y demás. Denme un segundo, voy a empezar o cómo funciona. Voy a empezar a grabar. Luego se me pasa. Bueno, empezamos a grabar. Listo, Ceci, te agradezco mucho si le puedes dar play y atención. Fácil. En el capítulo de hoy aprenderemos fácilmente la memoria, sus funciones y divisiones. La memoria es el proceso cognitivo que nos permite codificar, almacenar y recuperar información. A su vez, se considera como un proceso esencial en la vida de las personas y de diferentes especies animales. Es así que a diario utilizamos diferentes tipos de nuestra memoria que están relacionados con procesos neurales diferentes. La palabra señalada es una mnemotecnia que nos permite aprender a asociar las iniciales de la definición de la memoria. La letra C representa codificar, A es almacenar y R recuperar. Así podemos asociar la palabra car, de carro en inglés, para aprenderlo. Esta imagen nos ayuda a asociar mejor, debido a que tiene cierto contenido emocional, por ser una película agradable de nuestra infancia. Sin embargo, no para todas las personas la asociación sería la misma y tendríamos más bien un sinnúmero de estímulos diferentes que cada uno podría asociar. Puede ser con el carro de tu papá, tu propio carro o el carro de tus sueños. Todo esto para señalar la subjetividad de la memoria y que a su vez nos indica que los estímulos emocionales están relacionados a los procesos de memoria, ya que tendemos a recordar mejor las situaciones emocionales, sean positivas o no, como un matrimonio, que lo que comimos hace 15 años. Cada una de las características de la memoria depende de algunos subprocesos. La codificación se encarga de la entrada sensorial de los estímulos a partir de un sistema que los recibe. También manipula la información, integrándola y dándole significado. Para que esto ocurra, se debe contar con habilidades de atención para que pueda ser almacenado. Este proceso de atención va a depender también de nuestra motivación y experiencias subjetivas. El proceso de almacenamiento conlleva cambios permanentes de las conexiones sinápticas con el fin de consolidar el aprendizaje, que es procesado de forma diferente en cada individuo, lo que significa que dos personas pueden estar enfrente de un estímulo similar, pero la forma de almacenar la información del estímulo puede variar, ya que hay personas que pueden aprenderlo a nivel más visual, otras de forma auditiva, etc. Por último, se requiere de una consolidación adecuada en los anteriores niveles de procesamiento mnémico, para que la recuperación sea lo más precisa posible. Teniendo en cuenta sus divisiones, podríamos dividir la memoria teniendo en cuenta la especie. Así hablaríamos de una memoria filética o de desarrollo y una memoria individual. La memoria filética son todas aquellas bases para el aprendizaje que tenemos como especie, es decir, la arquitectura básica por la que todos atravesamos en el momento de nuestra gestación y que corresponde a la arquitectura básica de conexiones sinápticas que tenemos. Por ejemplo, se puede evidenciar cómo los neonatos al momento de nacer tienen una caja de herramientas mnémicas no aprendidas bajo la experiencia, que son los reflejos que les ayudan a sobrevivir, como por ejemplo el reflejo de succión que permite tener una búsqueda hacia la alimentación. El segundo bloque es la memoria individual, la cual podemos dividir en dos tipos, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La primera se va a dividir en memoria sensorial, que corresponde a las entradas sensoriales por un periodo breve de tiempo, que puede ser sonora, auditiva, gustativa, etc. Se ha calculado que la duración de esta memoria es de 1 segundo aproximadamente. Además, dentro de la memoria a corto plazo también encontramos a la memoria de trabajo o memoria operativa, que como su nombre lo indica, tiene la función de trabajar y manipular información nueva o recuperada con el fin de solucionar un problema. Hagamos de cuenta que tenemos que resolver un problema matemático.
En este caso, para realizar la operación de la suma, la información sensorial debe entrar y ser filtrada en las estructuras encargadas de la resolución de problemas. Para esto, accedemos a la información almacenada en la memoria a largo plazo, tanto del concepto numérico como aritmético. Esta información recuperada es manipulada en la memoria de trabajo y se va a dar el resultado correcto, ¿o no? Ahí hay unas claves muy importantes dentro de lo que nos compete a nosotros para esta asignatura, ¿cierto? De memoria y aprendizaje. La primera pregunta que podríamos hacernos para irnos orientando a la clase del día de hoy es, ¿qué es entonces aprender, cierto? ¿Qué es aprender? Voy a abrir, denme un segundo, a ver si me deja hacerlo aquí. De modificar información, de codificar información y hacerla nueva. Profe, Cambiar. Hola, ¿cómo estás? muy bien. Buenas noches para todos. Entonces, podríamos decir, profe, que si estamos hablando de cambiar el cerebro, lo aplicaríamos desde la experiencia y la práctica. Es que es experiencia y práctica, si no, no sirve. ¿Sabes? Hablar de aprendizaje es sinónimo de hablar de experiencia. Un sinónimo del aprendizaje es la experiencia misma. O sea, si no, no tendrían absolutamente nada de sentido el aprender. Y vuelvo a la idea de lo que hemos trabajado en clases, en esta y en otras. Creo que en algunas les expliqué y les dije que está muy de moda hablar de algo que es salir de la zona de confort. No sé si recuerdan eso. Entonces todo el mundo dice, ay, que hay que salir de la zona de confort, hay que salir de la zona de confort. Y todo el mundo habla de eso, pero al final como que nadie entiende qué es salir de la zona de confort. Y hay que hacer siempre un trabajo en el proceso de aprendizaje y es la comprensión. Algunos estudiantes míos que son docentes muchas veces me preguntan, profe, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, cualquier cosa en general que hablemos y que ellos quieran llevar a clase, me dicen, profe, pero ¿cómo lo hago? Es que ese cómo, desde la investigación, siempre es metodología y la metodología es el cómo, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo? Una cosa es qué hacer y por qué razones hacerlo. Otra cosa es cómo lo hago, es decir, qué herramientas y estrategias tengo para hacerlo. Y eso es muy importante entenderlo por una razón. Porque si yo quiero explicar algo y definitivamente no encuentro las palabras, entiendas esto muy bien, cuántas veces quizás nos ha llegado a pasar que queremos explicar algo y no hallamos las palabras o las estrategias y herramientas para explicarle a los demás. Ese es un trabajo del cómo. Y es que, primero, no lo estamos entendiendo nosotros. No lo estamos comprendiendo nosotros. Porque si fuese algo que tú comprendes con facilidad, podrías encontrar las herramientas, incluso desde la experiencia, para poder explicar lo que quieres explicar. Si no lo puedes explicar, no esperes ni supongas que el otro te tiene que entender y explicar, porque muy posiblemente no es un problema del otro, es un problema de cómo comunico, no de qué comunico, sino cómo lo comunico. De hecho, puede llegarle a pasar a quienes son padres de familia, que le dicen algo a los hijos y los hijos no les entienden.
Es que le expliqué 3000 veces y entonces recurre a la chancla para poder que se entienda. Pero ya es otra manera, ¿cierto? Es como que no hay, incluso lo dicen, a nosotros nos tocó, no hay cómo explicarle, entonces tenga para que pueda entender. Y ya eso sesga el proceso de aprendizaje, porque ya hemos hablado en otras clases incluso de cómo el dolor, la violencia y todos esos eventos traumáticos se asemejan siempre con algo en nuestra vida, condicionamiento. ¿Se acuerdan de lo del condicionamiento? Entonces, a través del condicionamiento, cómo también hacemos que los otros no puedan aprender, incluso en clase, los niños que no quieren ir al colegio, más allá de que les dé pereza o no sé qué, qué está pasando dentro de la clase, dentro de la institución, de lo que sea, que tratamos de que haya como una uniformalidad, como que todos aprendan a la par, porque son niños que están dentro de los 4 y 6 años de edad, ¿no? Es que la etapa del desarrollo misma es muy diferente para todos y de hecho nos lo decía el video, ¿cierto? Todos percibimos de manera diferente. Incluso si ustedes, algunos, se sientan en esta silla en la que yo estoy sentado y yo les digo, chicos, háblenme de esa silla. Todos en algún momento se encuentran, en algún momento el pensamiento se llega a encontrar, pero, o hablemos de las sillas en las que están sentados, Alexa, Cecilia, y cada una de ustedes dirá, ¿cierto? Es cómoda, es reclinable, es ergonómica, cuál es la textura, es suave o escurrugada, y poder llegar a dar explicaciones de esas. Es un tema neto de percepción, porque nosotros percibimos a través de los sentidos y los sentidos de cada uno de nosotros, si bien los sentidos son los mismos en esencia, la manera de nombrarlos, todos percibimos diferente. Ejemplo, Alexa es de dónde. De Valledupar, profe. Entonces, Alexa percibe muy diferente muchas cosas que nosotros los paisas. El ambiente, la cultura hace que lo sensorial cambie también según el contexto, se modifique según el contexto. Pero para eso hay que tener una disposición. Entonces, el primer paso para salir de la zona de confort es entender la palabra. ¿Qué significa confort? Si traducimos la palabra confort, significa comodidad. Y si yo busco un antónimo de comodidad, el antónimo sería incomodidad. Es decir, que salir de la zona de confort es incomodarnos. Y es a través de la incomodidad que aprendemos. Pero no esa incomodidad de que, ay, qué incómoda esta silla, no. Sino esa incomodidad que nos moviliza a pensar, a movernos del sitio donde siempre estamos. ¿Cuál es el sitio en el que generalmente nos movemos? Círculos sociales donde nos den la razón, ¿cierto? Donde nosotros hablemos y tengamos aprobación. ¿Qué sentido tiene que el diálogo o el conocimiento circule en espacios así? La idea del diálogo y la construcción del conocimiento, y si nos devolvemos a la antigüedad, a la época de René Descartes, cuando hablaba de la mente y el cuerpo como un dualismo, decía que el principio fundamental era la duda. El principio donde, porque ahí nació la psicología en general, ¿cierto? De esas interpretaciones de René Descartes y otras evoluciones posteriores. Pero la existencia humana consistía en la duda, decía él. La duda como la base de la existencia humana. Y antes de René Descartes, Sócrates decía o hablaba e intervenía a través de una metodología que yo, por ejemplo, utilizo
hasta el sol de hoy, y es la mayéutica socrática. La pregunta como un punto de partida. Entonces ya aquí no es la duda solamente, sino que la pregunta, preguntarnos todo. Preguntarnos es una manera de podernos incomodar. Y cuando nos incomodamos, eso genera nuevas interacciones neuronales que le está diciendo al cerebro, piense diferente de como siempre piensa. Pero sin imponer respuesta, profe. Pues es que en el pensar, o sea, tú puedes tener respuestas al momento de pensar, no hay nada malo de tener respuestas. Lo importante es tenerlas y que no sean las mismas de siempre, es decir, encontrar otros puntos que puedan comunicar cosas que sean diferentes. Vuelvo y digo, hay miles y un formas de ver la vida. Una de Desde, ellas es una de ellas es la psicología, pero dentro de profe, la pero ciencia social. Co- Compañerita, déjame, yo Profe, la termino duda, la idea. pero, No estoy hablando de filosofía contemporánea ni moderna. Estoy hablando de realismo cartesiano y el realismo cartesiano básicamente decía, pregúntense todo. Duden de todo, decía René Descartes, duden de todo. Incluso si él estuviera dando la clase en vez de mi persona, aquí les estaría diciendo, duden hasta de que soy yo el que les estoy dando la clase. Es decir, duden de todo. Y la duda como un punto de partida, pero en la mayéutica socrática la pregunta, la inquietud, la posibilidad de preguntarnos. ¿Para qué? Aquí voy, Ruby. Para llegar a las mismas respuestas. No, para encontrar otras incluso. Que ese es el sentido de podernos preguntar. Y vuelvo al tema. Y es cómo yo hoy desde la psicología puedo leer el mundo, pero los matemáticos también leen el mundo con otras visiones, pero también lo pueden leer. ¿Qué dicen ellos? ¿Y será que en lo que dicen hay algo que a mí me pueda llamar la atención? Pues si no los escucho no tendría sentido. Pero nos paramos en unos discursos sociales que nos hacemos como que nos tenemos que desgarrar las vestiduras porque las cosas son así. ¿Quién dijo que son así? Entonces, aprender es cambiar el cerebro. Por eso les decía, si hoy salen de aquí con un nuevo aprendizaje es porque sus neuronas, escúchese bien, se conectaron diferente. Es decir, lograron hacer una sinapsis diferente a lo que venían haciendo. Hubo un aprendizaje. Y hoy pasaremos de ver la memoria, como empezó el video, como un concepto filosófico, a verla como un sistema de archivos con tres carpetas principales. El resultado del aprendizaje del día de hoy es que entendamos y comprendamos cómo la información viaja desde sus ojos hasta su memoria de largo plazo. Imaginen entonces hoy que la memoria no es solo un cajón, sino una oficina con tres áreas. La información primero llega a la recepción, ¿cierto? Al área de recepción. Y entonces a esa área de recepción, según lo que vimos en el video, le llamamos memoria sensorial. Dura menos de un segundo. ¿Se acuerdan que en el video se los dijeron? Dura menos de un segundo porque es sensorial. Entonces implica una cosa muy importante. Si no le prestas atención, se borra, desaparece. Si le prestas atención, entonces pasa de del área de recepción de esa oficina al escritorio. Y el escritorio le conoceríamos entonces como la memoria a corto plazo. Es pequeña, solo caben algunos datos en ese escritorio, solo caben algunos datos. Y posterior a eso, si se trabaja bien,
si se emplea bien, esa información pasa al archivo central, que sería la memoria a largo plazo, ¿cierto? Donde puede durar toda la vida. Ejemplos de eso, hay cosas que hoy ustedes hacen en su vida cotidiana, como leer, por ejemplo, ¿cierto? Y hoy sabemos leer. Antes leíamos letras y luego pasamos a leer sílabas, frases, oraciones, ¿cierto? Hoy ninguno de nosotros, cuando está cogiendo un libro, le pasa como nos pasaba en primaria, los que recuerdan cómo aprendieron a leer, nos pasa como nos pasó en primaria, de que teníamos que pensar en cómo armar oraciones. La P con la A, pa, no, ya no pensamos en eso, ya eso lo aprendimos. Eso al principio fue importante y quien no le prestaba suma atención se perdía y la profesora tenía que volver a empezar, ¿cierto? Y la profesora tenía que volver a empezar hasta que eso pasaba a la memoria a corto plazo y hoy prevalece y permanece sin esa necesidad de que clases de cuántas clases, o sea, nosotros aprendimos a leer desde preescolar aproximadamente hasta cuarto, ¿cierto? Tercero, cuarto. A leer bien y de corrido. ¿Cuántas clases pudimos haber tenido durante esos 4 años? O sea, imaginen el número de clases en esos 4 años aprendiendo a leer. Y hoy ninguno va mientras lee, ay, ves que la clase de lectura, no, nadie va allá, porque eso ya pasó a la memoria a largo plazo y se sigue recordando, así como la suma, como la resta, como la multiplicación, como la división, como la escritura. Hoy tú no te tardas en armar frases mientras escribes, incluso muchas veces, así como en el computador, con el lápiz o el lapicero también, muchas veces mientras estamos en una reunión, sin mirar, incluso escribimos, ¿cierto? Eso está en la memoria a largo plazo, donde puede durar toda la vida. Entonces, hoy, con esto que estamos hablando y con la introducción del video, yo creo que ya tenemos muchas luces incluso para entender por qué estudiamos mucho, pero recordamos poco. ¿Cierto? Y el problema ahí entonces es esa memoria a corto plazo. La analogía que les di de una oficina con 3 áreas, el área de recepción, el escritorio y el archivo central. Entonces, ¿qué falla en el proceso de aprendizaje? Si a la recepción le llamamos memoria sensorial, si al escritorio le llamamos memoria a corto plazo y si al archivo central le llamamos memoria a largo plazo. ¿Qué falla cuando estudiamos mucho pero recordamos poco? Falla la memoria a corto plazo, porque no organizamos la información de modo tal que pueda prevalecer en el tiempo. Incluso las formas que hoy se utilizan desde el aprendizaje situado y otros modelos de aprendizaje modernos, es utilizar las analogías, ¿cierto? Es decir, traer la teoría a la práctica todo el tiempo, cómo puede aplicar, cómo es aplicable a mi vida cotidiana incluso, a ejercicios de mi vida cotidiana. Pero es que aprendemos para el ratico, para el parcial, para la evaluación, para el quiz y posterior a eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque mañana hay otro parcial, hay otro quiz, hay otro examen, hay otro documento, entonces hay que emplear esa memoria para otras cosas. Por eso no prevalece.
¿Qué prevalece? ¿Qué prevalece en nuestro cerebro? Lo que tenemos a lo que le damos la capacidad de moldearlo y entenderlo en nuestra vida cotidiana, incluso a esas cosas que entendemos en nuestra vida cotidiana. Lo que yo no uso en mi memoria, el cerebro la empieza a desechar, la empieza a quitar del espacio ese de la memoria. Incluso hay imágenes muy gráficas, ¿cierto? De eso. Y uno de ellos es, incluso está en esta película de Inside Out, Intensamente, la uno y la 2, ¿cierto? Está muy específico incluso, y creo que ahí hasta lo nombran, yo soy la memoria a corto plazo, yo soy la memoria a largo plazo, y cómo empieza a suprimir información que no necesita, porque el cerebro literalmente es esa bodega que les digo, es una oficina. Entonces hay espacio que simplemente hay que empezar a desechar, porque se queda mucho rato en el cerebro y entonces hay otras cosas esperando. Profe, pero entonces eso que dicen que es que somos multitask, es una mentira. Pues realmente el cerebro, si ustedes vieron el video, focaliza su atención. La atención es en el cerebro lo que es el vigilante para un colegio, para una discoteca, para una EPS. Es el cuello de una botella. Por ahí no pasa todo. Si usted coge, si usted coge una botella, ¿cierto? Y abre la canilla así desmedida, va a caer en el cuello de la botella, ¿no? Hay que ser muy preciso para que la información pueda entrar, ¿cierto? Si no, se riega por la botella. Incluso cuando uno hace el ejercicio de pasar con una jarra a un termito y eso se riega, ¿cierto? Hay que ser muy, muy precisos. Lo mismo hace el vigilante. El vigilante le pregunta a la gente, ¿usted para dónde va? Y en orden van pasando. ¿Usted para dónde va? Usted para dónde, hágale, siga. Usted espere, usted para dónde va, hágale, siga. Usted, y así. Lo mismo le pasa a la atención. Pero yo sí soy capaz de hacer un montón de cosas a la vez. No, bien, no. Bien, una. Hacemos kinestésicamente muchos movimientos y podemos hacer, pero realmente hacemos una focalizado. Cuando nos ponemos en esta tarea de que hacemos un montón de cosas a la vez, es cuando nos quedan siempre tareas por resolver. Y resulta que terminamos nuestra jornada laboral y decimos, me rindió mucho, pero me faltaron cosas. Y cuando te pones a mirar qué fue lo que te faltó, son tareas incompletas, son cosas incompletas. ¿Por qué? Por hacer un montón de cosas a la vez. Entonces, ay, denme un segundo, yo voy por agua. El cerebro olvida cosas porque ya no tiene espacio o porque el archivo se perdió. No, profe, eso nunca se olvida. El cerebro todo lo Yo creo que retiene. porque el archivo se pierde, profe, porque espacio, obvio. Ay, Los momentos ya es otra situación, porque todo eso lo tiene uno presente. No que hay cosas que no lo tiene presente porque uno no lo quiere recordar, ya sea sufrimientos o traumas que De pronto a veces Bien. nos olvidamos con facilidad ciertas cosas o la memoria de aprendizaje, digamos, no guarda con facilidad. No hay memoria de aprendizaje, hay memoria. O sea, el aprendizaje es el resultado del proceso. Hay memoria, ¿va?
¿Qué falla entonces, respondiendo a la pregunta que hice, ¿cierto? Que se relaciona con lo que tú acabas de decir, Andrea, desde las neurociencias. ¿El cerebro olvida porque no tiene espacio o porque el archivo se pierde? No es por falta de espacio. El almacenamiento en la memoria a largo plazo es infinito. El olvido ocurre principalmente por una razón, y es algo que se llama fallo en la recuperación de esa información. ¿Qué puede pasar? ¿Por qué? Porque el archivo está, pero no encuentra la ruta, o por interferencia. Es decir, hay información nueva que pisa a la vieja. Un ejemplo muy particular de ello. Resulta, y yo lo veo todos los días en clase y sobre todo con estudiantes más jóvenes, em, para el proceso de aprendizaje hay que tener una higiene mental. Y esa higiene mental consiste en eliminar todos los factores distractores que yo pueda tener, porque distorsionan la información que está ingresando a través de los sentidos a mi cerebro. Entonces, ¿cuál puede ser un fallo en la recuperación o en el guardado de esa información? Que mientras yo estoy en la clase, aquí tengo el auricular escuchando musiquita, o están ustedes ahí silenciados, la gran mayoría prestando mucha atención y otra gran mayoría con la televisión encendida. O mientras están en clase en el celular o haciendo las tareas con nuestro hijo, pero yo voy escuchando. Profe, estoy aquí haciendo tareas con mi hijo, pero yo voy escuchando la clase. Em, Oígala, pues, ya me van a meter a mí en problemas. O cualquier otro factor distractor que pueda haber a nivel contextual. Profe, ¿cómo así? O sea, que el ambiente influye en el proceso de aprendizaje. Totalmente. Totalmente. La interacción, el ambiente, el lugar donde se enseña, el espacio en el que se está enseñando, qué hay alrededor del espacio que pueda ser también factores distractores. Yo estoy dando una clase en la universidad, por ejemplo, y a veces no me tocan salones, no me asignan salones, entonces estoy al aire libre en clase. Y hay otros profes también al aire libre dando clases y todos nos escuchamos. Entonces, claro, yo estoy en un proceso de enseñanza, pero si yo estuviera en un proceso de aprendizaje sería muy complejo para mí poder escuchar lo que me está diciendo a mí el profesor cuando hay otro sinnúmero de personas hablando alrededor del salón de clases o de otros salones o están haciendo trabajo de construcción alrededor. Sí, eso pasa como lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio en este preciso momento. Ahí como están, van a empezar a escribir ahí en su cuaderno la canción favorita de ustedes. A empezar a escribir todo, o sea, el título y empiecen a escribir la canción favorita de ustedes. Escriban la letra, escoge a una Judy, empiecen a escribirla. O sea, como que ya David puso el título, la canción que dura un segundo. Pero está en la memoria, profe. No,
Vamos a escribirla, Yo vamos a le canto escribir, o la sea, mía si quieres. por ejemplo, la herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, coma, inevitable me mata la pena, es infinita, ¿cierto? Vamos a escribirlo. Pero mientras lo escriben, yo voy a estar hablando, contándoles lo que me pasó el fin de semana. Usted siga escribiendo, Alexa. Resulta que el fin de No puedo semana hacer dos cosas a la vez. vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eh, Cecilia, muerte. Mira, empezamos y ni que dieron el intento. Hágale, empiecen a escribir y yo voy a contar. Que imaginen que el fin de semana tuve muchísimo voleo, muchachos. Trabajé desde las 8 de la mañana el sábado hasta las 4 de la tarde. Di clase de 8 a 9 con ustedes, incluso estuvieron conmigo ahí, luego salí. A las 9 de la mañana empiezo mi otra jornada laboral con la escuela de música. Empiezo oficialmente clase desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero a las 9 de la mañana empiezo con todo el proceso curricular de la escuela, a conversar con los docentes, los procesos que están pendientes, los padres de familia también llegan Y con eso sus se me inquietudes olvidó, y demás. profe. Para... Difícil, ¿no? Se me olvidó la segunda estrofa, pero usted estuvo hablando. Usted no dejó. Es que el profe le mete mucha, no sé, nos volvió un desorden. Muchacho, hay que leer tal y tal documento. Empezamos a leer, ay, jue madre, yo dejé el fogón prendido y sale. Y mientras fue a apagar el fogón, se antojó de cereal más rico con kumis y no sé qué. Ay, entonces se lo sirvió de una vez. Y se fue posterior al baño porque ya había que... Y cuando fue a coger el documento, ya dijo, ah, jue madre, mañana lo termino de leer. Puras distracciones. Lo mismo que acaba de pasar aquí. Lo mismo que acaba de pasar aquí. Entonces esas lagunas, pues como ese vacío que queda, por el mismo ejemplo que les puse ahorita, de que la atención es en el cerebro como el cuello de una botella. No pasa todo a la vez. Es decir, que nos tenemos que focalizar. Los procesos de atención y de aprendizaje y de memoria, tenemos que focalizar. ¿Qué voy a hacer? Primero, y de hecho, poner un orden para poder lograr que el aprendizaje no tenga fallas en la recuperación, no tenga interferencias. Eso es como cuando uno coge, igual y tenía la USB ahí conectada y se va a guardar las diapositivas para la exposición de mañana. Y la empieza a guardar y ya usted me cogió la tarde. Eso no ha terminado de guardar y usted la desconectó y salió corriendo. Cuando llegó a la universidad, no encontró el archivo por ninguna parte. Entonces, ahí qué pasó, como el archivo se estaba guardando y la ruta, que era la USB, ya no estaba, no guardó. Y quizás el archivo está ahí, pero está esperando a que la ruta regrese, es decir, a que la atención vuelva, a que ese ruido que teníamos ahorita mientras yo les contaba la historia se vaya. A que a veces el chisme no puede, entonces era mejor escuchar el chisme del profesor porque la canción ya me la sé. O por la interferencia de que hay información nueva. Información nueva como qué, como el ruido, ¿cierto? Estamos, y este aplauso que acabo de dar fue más importante, ¿cierto? Para el cerebro, que toda la clase puede ser, ¿cierto? Con los chicos, con los niños y los jóvenes, uno está en eso, ¿no? De que estamos en clase y tú dices un chiste o algo que le pareció a ellos muy gracioso
Y con eso ya se perdió el foco del aprendizaje. Y no es que no se puedan hacer chistes, no es que se pueden hacer muchas cosas. La pedagogía consiste de hecho en eso, en cómo encontrar que yo pueda hacer incluso hasta pausas dentro de mi clase que estén relacionadas al ejercicio de la clase misma. Entonces, el cerebro no es un vaso que se llena, es más como una biblioteca infinita donde el problema es que el bibliotecario a veces pierde el índice que necesita para buscar los libros. ¿Por qué los pierde? Por esa misma razón, porque una señora le dijo, venga, necesito saber dónde están los libros de filosofía, tal, y le dice el señor, ah, sí, mire, los libros, y en esa llegó la recepción y se le dijo, vení que te tengo que contar un chisme, y ya, se le fue. ¿Qué era lo que yo necesitaba hacer con usted, señora? Déjeme, yo resuelvo una cosa y ya regreso. El bibliotecario de la biblioteca se distrajo. Profe, tengo una pregunta. Bien. En relación al recuerdo, ¿es verdad que cuando traemos un recuerdo al momento, estamos como inventando o construyendo el 70% de esa información? No podría decir cuánto en porcentajes, pero sí es muy cierto. De hecho, con los sueños pasa muchísimo. El sueño uno recuerda solo algunas partes, el resto se las empieza a inventar y a armarlas y no de manera consciente, sino que es la manera que el inconsciente usa para que tú puedas armar la historia que deseas terminar. ¿Qué pasa con las pesadillas? ¿Qué pasa con las pesadillas? Que la pesadilla se quedó sin filtro. Es decir, pasó directamente. Lo que pasa es que eso se puede explicar más desde el psicoanálisis, ustedes lo verán en algún momento. O si ya vieron la asignatura de psicoanálisis, ahí lo van a ver. Freud explica los tres estados: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y el inconsciente es donde todo reposa, pues. Incluso las cosas más oscuras de la vida de cada uno de nosotros. El preconsciente es como el filtro entre esos dos y lo consciente pues es lo que estamos aquí haciendo. ¿Y qué pasó con la pesadilla? Que se quedó sin filtro. Por eso nos despertamos como nos despertamos y asusta y demás. Sí, porque pasó directamente el filtro. Los sueños al final no se terminan recordando todos, sino que son armadas, ¿cierto? Son cosas que se arman. Ejemplo de cosas que se pueden armar. Resulta que yo tengo una canción que me aprendí, no sé, a los 6 años y quizás si yo estoy por ahí, pues no la recuerdo. En ese preciso momento no la recuerdo. Pero si me encuentro a los amigos de esa época y empiezan todos a cantar la canción porque éramos amigos todos juntos y nos hace recordación esto de esa canción, resulta que así tú solo te sepas un fraseo, empieza a aparecer toda la canción, ¿cierto? Porque el cerebro también recuerda esa información y porque el cerebro no guarda por partes, el cerebro guarda información a través de redes, no por partes. Entonces, por ejemplo, si repites un número de teléfono mentalmente hasta anotarlo, ¿eso en qué estación de las que les dije está? ¿En la memoria a corto plazo, en la memoria sensorial o en la memoria a largo plazo? ¿En cuál de las tres estaciones estará? La memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo. Corto plazo. Corto plazo. En la Muy bien. A sensorial. corto plazo mientras la apunta. Memoria a corto plazo. Muy bien. Ahí estaba la clave. Si repites un número de teléfono hasta anotarlo, es decir, ahí no lo estás memorizando. Que eso sí, no, oigan, nosotros sí no sabíamos números de teléfono, ¿cierto? Antes de que existiera el celular. El de la mamá, el del papá, el de la casa del abuelito, el de la tía, y uno se sabía un montón de números de teléfono.
El de la cédula de toda la Profe, familia, la dirección, profe, El de la una cédula, el pregunta. de todo, ¿cierto? Ya voy a dar la palabra a cosas que requieren seguido de ello. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer un experimento. Ese lo voy a poner por aquí. Voy a poner por aquí. La preguntita. Quizás no, quizás vieron la gorra, pero podría recordarla hasta de otro color. Pero la semejanza o la similitud de poder lograr ese anclaje de que el otro dijo, ah, sí, ahora lo recuerdo, se produce porque hay una interferencia y es que no había espacio, pero el cerebro aplicó la del que sabe, anclándose a la información que los otros sí pudieron recordar. Por eso ustedes recordaron algunas cosas y otros recordaron otras. Uno recordó el reloj, el vaso con agua de color azul, ¿cierto? Entonces, a eso lo llamamos interferencias retroactivas. Es decir, lo nuevo fue para atrás y borró lo viejo, porque lo viejo todavía no estaba bien guardado en la memoria a largo plazo. ¿Sí? Interferencia retroactiva. Hay interferencia proactiva y hay interferencia retroactiva dentro de esos mensajes que se persiguen. En la proactiva, lo viejo daña lo nuevo, es decir, aprendí italiano de niño y ahora que trato de aprender francés, si me salen las palabras, se me salen las palabras en italiano, me estoy enredando ya. Cuestiones de la hora. Sí, aunque ya estoy aprendiendo el francés, se me sale el italiano. Y en esa interferencia retroactiva, el ejemplo que les puse, o que lo nuevo me borra la información vieja. Ese fue el que acabamos de hacer, ¿cierto? Entonces ahora recordamos la gorra por ser roja. La rojo llamativo. Eso pasa muchísimo hoy, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿cierto? Cómo se memoriza información a través de las redes sociales, que genera más recordación, incluso desde la psicología del marketing y la psicología del color. ¿Sí? La capacidad limitada de la memoria a corto plazo se puede evidenciar en este ejercicio que hicimos de clase, ¿cierto? Los 7 datos, o como les dije en un portarretrato, 7 fotos que puede guardar. Clave aquí, si no repasamos la información, es decir, si no la codificamos, cualquier estímulo nuevo la desplazará y se perderá para siempre. Entonces resulta que alguien ahorita me preguntaba, profe, ¿y cómo se puede lograr guardar información o recuperar información? No recuerdo en el chat quién hizo esa pregunta. Y es que para los ejercicios de la memoria existen técnicas de recuperación también. Y les acabo de dar una de ellas, ¿cierto? Esto de repasar, pero no repasar por repasar para el examen, porque se pierde la información cuando se termina el examen, sino repasar porque sirve o lo asemejamos con algo
que es muy funcional para la vida. Es decir, si no se aplica el ejercicio de la vida cotidiana, el aprendizaje se pierde en el camino. Entonces, ya vimos que la información que está en la memoria a largo plazo prevalece, pero a veces quizás no sale. Ustedes tienen mucha información ahí en su cerebro, pero a veces no sale. Y cosas de recuerdos y demás que puedan llegar a tener, pero no sale. ¿Qué se le llama a eso? Vuelvo y digo, fallo en la recuperación. Es como tener ese libro en la misma biblioteca en la que estábamos hablando ahorita, pero no saber en qué estante está. A nivel de tecnología podemos usar un término con esto de la recuperación de información, es que podemos usar técnicas para recuperar o para hackear esa información durante este proceso. ¿Les ha pasado que no recuerdan una canción, como les decía ahorita, pero si alguien les dice la primera palabra, ahí sí empiezan a cantarla toda? ¿Por qué pasa esto? Eso se llama claves de recuperación. Son anzuelos, atajos que toma el cerebro. Les decía ahorita, el cerebro no guarda datos aislados, los guarda a modo de redes, modo sistemático. Si recuperas un pedacito de la red, aparece una palabra, aparece la frase completa, aparece la emoción o incluso aparece la memoria olfativa, incluso si la traemos, aparecen olores que nos recuerdan un lugar, una fecha, una persona. Ese anzuelo trae el resto del recuerdo. Por eso es más fácil responder un examen de selección múltiple que uno de una pregunta abierta. La respuesta correcta sirve de clave. Si a mí me hacen en un examen una pregunta abierta, va a ser más complejo para mí. Pero si yo tengo las opciones múltiples, eso me da clave, ¿cierto? Para yo, es esto. ¿Sí? Entonces, claves para la recuperación, utilizar anzuelos que traigan los procesos memorísticos a la acción. ¿Alguna vez han ido de su cuarto a la cocina por algo y se les olvida a qué iban? Y solo cuando regresan al cuarto se acuerdan. Como que uno dice, me voy a regresar donde estaba para poderme- para que no vuelva a aparecer. Sí, profe. Como si en ese camino estuviera la memoria, ¿no? O cuando también uno va a decir algo, profe, y en el momento no lo dejan hablar y Claro, sí, es está que lo igual. tenía aquí en la punta de la lengua. O le o uno se sabe algo y le preguntan, mira, tú sabes tal. Ay, sí, sí, espárate ya. Y no, no da para decirlo. Y lo Sí. tiene y lo piensa, pero no da para decirlo, no se lo olvida. Entonces, a eso le llamamos especificidad de la codificación. ¿Es qué? Especificidad de la codificación. A mí un día me pasó, profe, que yo salí, dije, voy a tal parte. Iba para tal parte, sabía. Y cuando iba a mitad del camino me detuve el carro. ¿Para dónde es que voy? ¿Y a dónde es que queda? O sea, literal me tuve que venir para la casa a pensar dónde fue que salí. Y entonces, a eso se le conoce como especificidad de la codificación o también lo podemos asociar como el efecto lugar. Es decir, si vuelvo a tal lugar, esa información regresa. Esto es el principio de la especificidad. Recuperamos mejor la información si estamos en el mismo
escúchese muy bien, si estamos en el mismo contexto donde la aprendimos. Si estudias con música de fondo, por ejemplo, el día del examen, que hay completo silencio, te faltará esa clave ambiental que tú le pusiste al proceso del aprendizaje. A mí siempre me va muy bien escuchando con todas estas músicas clásicas o las que uno ya busca por ahí en Spotify o en YouTube, que música para estudiar. A mí me va muy bien con eso, pero el día del examen, a usted no le dejan poner el auricular aquí con la musiquita. A usted no le dejan hacer ese tipo de cosas. Entonces, esa clave ambiental va a hacer que quizás hayan lagunas dentro del proceso de codificación. Es decir, profe, usted ahorita decía que son atajos mentales o anzuelos. Eso también sería como un anzuelo, sí. El efecto lugar también es un anzuelo. Ya vamos a terminar. Yo hace 8 días les dije que les recuperaba el tiempo que no pude hacer hace 8 días, ¿se acuerdan? Sí, Porque nos señor. sacaron, Sí, porque profe. nos sacaron. Entonces, por eso es que estamos aquí Ujú. otro ratico. Eh, bueno, tiene la mano levantada Cecilia. Cuéntamelo todo. Entonces vamos a hablar de esas, a ver, vamos a recordar esas 3 técnicas de recuperación. La primera de la que le hablé son claves de recuperación, es decir, los anzuelos sencillos que podemos encontrar, ¿cierto? Los atajos sencillos, datos aislados, como por ejemplo lo de la primera palabra de la canción y ahí me agarré. La segunda, el efecto lugar. Y la tercera y última, la recuperación activa, es decir, el Profe, efecto de prueba. Lo que Cecilia hizo, por ejemplo, fue una manera de poder guardar esa información también y de recordarla. Ya te voy a dar la palabra, compañera. Termino esto y te doy la palabra. La recuperación activa o también se le conoce como efecto de prueba. ¿Qué creen que es mejor para aprender? ¿Leer 5 veces el mismo capítulo o leerlo una vez y tratar de explicárselo a alguien sin mirar el libro? La segunda opción me La parece a mí, primera, profe. la segunda Para mí la sí. segunda opción, Explicarlo. leerlo y decírselo, explicárselo a otra persona, Ujú. que me queda más a mí, pues. ¿Se acuerdan que como a la mitad de la clase les dije algo y es que para los profesores muchas veces, y yo se lo digo porque soy docente de docentes, para los profesores muchas veces me hacen preguntas como, profe, ¿cómo lo explico? Profe, ¿cómo le explico eso a los estudiantes? Y yo muchas veces le digo, ¿sabe cómo se lo explica? Cuando usted lo entienda, cuando usted lo comprenda, porque si usted no lo comprende es muy difícil que se lo pueda explicar con claridad a otra persona. Será entenderlo. Yo puedo leer 5 veces y decir, mano, este capítulo no me entra, pero si yo lo leo y trato de explicárselo a alguien sin mirar el libro, ¿qué comprendí de esa información? A eso se le llama recuperación activa. Es decir, esa es la manera correcta según las técnicas de recuperación. Es muy pasivo. Tratar de recordar, esforzar al cerebro a crear rutas de salida. Cada vez que intenten recordar algo sin mirar sus apuntes, estás construyendo un pavimento, construyendo o pavimentando un camino hacia ese recuerdo. Por eso, hacerse preguntas a uno mismo
es la mejor técnica de estudio que existe. Creo que hablé de la duda, la pregunta, la inquietud, incomodarnos, preguntarnos, posibilitar el cambio del cerebro como la manera en la que entendemos el aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? El cambio del cerebro, ¿cierto? Que encuentra otras salidas a lo que quizás ya creía que era de una sola manera, pero no. En esa pregunta encontró que hay otro sinnúmero de formas. Entonces, nosotros, por ejemplo, como estudiantes de psicología en formación, psicólogos en formación, y me responden ahí en el chat, si yo les digo o les doy una consigna, como si un paciente les dice, doctor, yo estudio mucho, pero en el examen me bloqueo. ¿Qué técnica de recuperación le sugerirían, basándose en lo que vimos hoy y por qué? Clave de recuperación o recuperación activa. Recuperación activa le daría yo, Recuperación profesor. activa.